Vamos a estar un ratito. El tiempo que disponemos me han dicho que es 1 hora y 7 minutos, tiempo insuficiente para lo que yo querría abordar en esta mañana, pero bueno, nos someteremos con rigor por aquello de lo disciplinario al tiempo que tenemos. Desde un tiempo atrás, año 2011, en Andalucía en concreto, directoras y directores tenéis atribuida una competencia más, la potestad disciplinaria. Esta potestad puede ser abordada desde 2 puntos de vista. Puede ser abordada desde el punto de vista técnico-administrativo, es decir, cómo se gestiona desde un punto de vista administrativo tal potestad, desde un punto de vista procedimental, pero también puede ser abordada desde un punto de vista de política educativa. Desde la perspectiva de la política educativa, definida como la actividad llevada a cabo por los poderes públicos en orden a la toma de decisiones en el ámbito educativo, la atribución de potestades, competencias, poderes a los directores y directoras es una corriente que en los últimos tiempos venimos asistiendo de una manera bastante intensa. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las modificaciones que ha operado la LOMCE en la LOE, las más significativas se centran precisamente en el trasvase de competencias del Consejo Escolar a la dirección de los centros. Y en el ámbito disciplinario, que es el que nos ocupa, en Andalucía, que no a nivel nacional, puesto que las leyes orgánicas en ese sentido no hacen ninguna referencia, se ha desconcentrado en directores y directoras la posibilidad de que sancionen directamente al personal adscrito a su centro, como una decisión de política educativa. Decisión de política educativa que podemos presumir que tiene un objetivo: la mejora de la organización, la mejora del funcionamiento de esa organización y, en última instancia, la mejora de los resultados de esa organización, el centro educativo. Esa es la tendencia en todas las políticas educativas, la calidad, últimamente, en los últimos años. Expresamente, la LOMCE ha introducido un nuevo artículo en donde dice que los poderes públicos fomentarán acciones de calidad en los centros a través de 2 pilares: el refuerzo de la autonomía de los centros, nada nuevo para nosotros, quiero decir, es un concepto que venimos utilizando desde tiempo A, y textualmente, la potenciación de la función directiva. Potenciación, poder. Potestad disciplinaria, poder. Y cabe hacer, respecto a la filosofía de las políticas educativas, cabría hacernos algunas preguntas. Simplemente otorgando más poder a los directores y directoras, ¿es posible modificar las prácticas en los centros, el clima del centro? ¿Es posible la mejora de la organización? La respuesta podría ser sí o no. Evidentemente, si yo tengo un personal adscrito al centro, en donde su nivel de capacitación y compromiso es absolutamente mínimo, a lo mejor es necesario que yo tenga algunas facultades para ejercitar poder. Poder entendido como la capacidad
de que otro haga lo que yo quiero, aunque él no lo desee. Y debe hacerlo precisamente por mi posición de fuerza. Desde esa perspectiva, directores y directoras, la norma, la política educativa considera y presume que ustedes debéis de tener una posición de fuerza dentro del centro. A veces esa posición de fuerza es necesaria, yo diría que imprescindible, pero el árbol no nos debe impedir ver el bosque. Solo con poder y potestad no mejora la calidad de un centro. Es preciso algo más. Ese algo más es lo que convierte a la función directiva, a directores y directoras, como ejes vertebradores de la actividad en los centros. Y son ejes cuando se convierten en líderes. Y son líderes cuando actúan no con poder, sino con autoridad, que no es lo mismo. Mientras que el poder se define como la capacidad y la facultad para intervenir respecto de otro, para que haga lo que no quiere, queriéndolo yo porque tengo una posición de fuerza, la autoridad es un arte. La autoridad es el arte de que tú hagas aquello que yo quiero, pero no te lo impongo. Lo haces porque soy capaz de influir en ti. La influencia, la empatía, me viene muy bien, porque habéis estado hablando de eso antes. Pues no perdáis de vista esas dos perspectivas. Esa es una de las vertientes desde las que se puede analizar la potestad disciplinaria. Pero hay otra vertiente de carácter técnico-administrativo, y a esa es a la que yo quiero dedicarles más tiempo, porque si yo estuviera ahí, me preguntaba cuando he estado preparando la cuestión, si yo estuviera ahí, ¿qué querría escuchar? Y no le encontraba una respuesta clara, pero se me ocurre, porque tengo que dar la respuesta, que si yo estuviera ahí, querría conocer cuáles son los resortes en la gestión de esta potestad que se me atribuye, que no es nada fácil. Si es que yo quiero asumir tal potestad, tal competencia, porque podría optar por no asumirla. Y ahí tendríamos el primer problema. No es nada nuevo y conocéis el concepto de competencia. Competencia es la facultad que el ordenamiento jurídico atribuye a los órganos de la administración a los efectos de que tomen decisiones, actos jurídicos. Esa competencia que tiene dos atributos, la titularidad, sois vosotros los titulares y ningún otro. Y además sois vosotros los que podéis ejercitarla y ninguna otra persona. Es irrenunciable, porque la administración constitucionalmente debe satisfacer los intereses generales. Y la satisfacción de los intereses generales pasa necesaria e ineludiblemente porque cada uno de los órganos de esa administración cumpla con el cometido que tiene atribuido. Luego, en algunas ocasiones, se oye decir, bueno, me han atribuido la competencia para poder sancionar, pero basta con que yo mire para otro lado, pues mire usted, está renunciando a la competencia. Hombre, si la renuncia a la competencia es precisamente porque hay una opción clara y evidente de ejercer la autoridad y no el poder, y además genera buenos resultados, magnífico. Pero si es dejación por pura y mera dejación, mal vamos. Esa competencia, insisto en que debe ser ejercida para la satisfacción de un fin último, que es el interés general, y el interés general son nuestros alumnos. La mejora de la organización, porque por vía indirecta y algunas veces incluso hasta directa, la solución a problemas y a conflictos en un centro educativo, la solución
genera beneficios para el alumnado. Pero claro, eso se puede quedar en un mero discurso. Esa atribución de competencias que el legislador ha optado por atribuiros es muy clara, la conocéis, ¿verdad? La Ley de Educación de Andalucía dice que sois competentes para resolver sobre 3 cuestiones. 3 faltas leves. El incumplimiento del trabajo, el incumplimiento injustificado del trabajo cuando no sea falta grave, hasta un máximo de 9 horas. La falta injustificada de un día y el incumplimiento de los derechos y obligaciones del funcionario cuando no deba ser tipificada como falta grave. Esa es la competencia tripartita, por decirlo de alguna manera, en lo que se refiere a las faltas leves. Y a mí aquí no se me ocurren nada más que preguntas. ¿Por qué el legislador ha pretendido o ha considerado que la mejora de la organización se satisface atribuyendo a los directores y directoras la sanción de 3 tipos de faltas leves, cuando tenemos, por ejemplo, para los funcionarios 5? En el artículo 8 del decreto 3386. ¿Por qué no se le atribuye a los directores y directoras la sanción de los 5 tipos de faltas leves? Yo no encuentro razón. ¿Por qué razón, cuando se habla del incumplimiento injustificado, de la asistencia al puesto de trabajo, se limita a 9 horas, cuando la falta leve llega hasta las 10? ¿Por qué razón desde las 9 horas hasta las 10 no es competencia vuestra? Yo no le encuentro razón. ¿Por qué razón no se os ha atribuido la sanción de faltas graves? Si de lo que se pretende es de que tengáis la potestad para sancionar faltas que llegan hasta las 9 horas, ¿por qué no podéis sancionar las 12 horas? ¿Dónde está el cambio, la frontera cualitativa para ese distingo? Bueno, alguien podría decir, no, porque es que hemos pretendido que las faltas más graves se residencien en los órganos superiores y a los inferiores le dejamos las menos leves. Pues póngame usted las 5, no me las limite a 3. ¿Qué diferencia hay entre el incumplimiento de los deberes y obligaciones de un sujeto del centro al incumplimiento de las funciones? Porque si el sujeto incumple una función que tiene atribuida, no la podéis sancionar, porque no sois competentes. Pero si incumple un deber, sí lo podéis sancionar, porque sí sois competentes. ¿Y cuál es la diferencia entre deber y función? ¿Dónde está la frontera? Es decir, nos encontramos con muchas preguntas, podríamos hacer más, Nos encontramos con muchas preguntas que el legislador, a la hora de hacer la norma, unas veces son decisiones de política educativa y otras son errores manifiestos. Porque limitar la falta leve a 9 horas, cuando la falta que está contenida en el artículo 8 del decreto 33 llega a las 10, eso es que el número se le escapó. Esas faltas solo se sancionan con un apercibimiento. El apercibimiento no es más, ten cuidadito. Pero el que incumple 1, 2, 3, 4, 5, 14 veces
un deber o una obligación, le tenemos que decir 14 veces, ten cuidadito. A la tercera se ha reído de nosotros. Luego, a la hora de hacer la atribución de la potestad, pudiéramos pensar que el legislador no ha tenido en consideración los efectos que tiene esa potestad atribuida. Porque pudiéramos pensar también que esa atribución de potestad tiene un mero carácter testimonial. Y eso es lo que yo percibo cuando hablo con vosotros y vosotras. Que salvo en contados casos, el ejercicio de la potestad disciplinaria tiene escasa virtualidad en los centros. Con lo cual yo no estoy diciendo de que dejemos de ejercerla. Simplemente que seamos conscientes de los efectos de su ejercicio. En lo que se refiere a la atribución de la potestad, hay una cuestión que merece la pena tener en consideración porque es importante. El régimen sancionador disciplinario es la última ratio, el último extremo al que hay que llegar. Si es posible solucionar los conflictos en los centros por vías distintas que no sea la punitiva, es preferible, deseable, incluso más efectivo y eficiente el utilizar esas vías y esos recursos. Pero dicho de eso, tengo que matizarlo y decir, cuidado que a veces nos podemos encontrar en circunstancias en las que la toma de una decisión en el ámbito disciplinario me pudiera estar condicionando decisiones posteriores. Si yo hoy sanciono, inicio un procedimiento sancionador contra el sujeto A, porque ha faltado un día injustificadamente, siempre que se dé ese supuesto de hecho tengo que actuar en la misma manera, porque si no soy arbitrario. No es lo mismo la valoración que yo pudiera hacer de otro tipo de incumplimientos. Por ejemplo, el incumplimiento de un deber y una obligación. Si un sujeto A falta al centro hoy y no comunica la ausencia, sea justificada o injustificada, incluso en las justificadas. Si no comunica la ausencia, está incumpliendo un deber, porque esa persona está obligada a comunicar a la dirección del centro o al equipo directivo su ausencia a los efectos de que la organización no se vea resentida. Pero ponderando las circunstancias concurrentes, pudiéramos considerar que no es preciso la apertura de un expediente disciplinario para sancionar con un apercibimiento, un olvido o una imposibilidad, cuando se muestre que efectivamente ha sido imposible. Luego, el precedente hay que ponderarlo. El precedente en la toma de decisiones por parte de la dirección del centro, en lo que se refiere a abrir un expediente disciplinario o no, hay que ponderarlo. Muy rápido esta parte porque es más teórica, aunque necesaria, pero en fin, tengo que rentabilizar el tiempo. Venimos de un régimen disciplinario preconstitucional absolutamente huérfano de garantías legales. Tanto es así que el régimen sancionador antes de la Constitución permitía procedimientos sumarios sin audiencia del funcionario,
permitía incluso que si se le ocurría recurrir, podía salir peor de lo que había entrado en el recurso. Lo que se llama la reformatio impeius. El nombre ese cito que le han puesto. Hoy día esas cuestiones son imposibles, porque el modelo constitucional más tarde, ¿qué hacemos? Anda, mira qué bien. Con la Constitución, lógicamente, el régimen disciplinario no solamente adquiere carácter constitucional en el artículo 24 y 25, en donde se recogen derechos fundamentales que son aplicables al régimen disciplinario. Fijaros hasta qué punto es importante el conocimiento de la gestión de los procedimientos, que al régimen disciplinario del personal que trabaja en los centros les son aplicables los mismos principios del derecho penal, los mismos, y las mismas garantías constitucionales. El derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a proponer pruebas, derechos fundamentales que están en el 23 y en el 24. El asunto de la potestad disciplinaria, del régimen disciplinario, cuando uno empieza y se mete en este terreno, el legislador ha tenido, aparte de los que ya hemos visto, o no le presta excesivamente atención, o es que tenemos mala suerte en este terreno, porque esto lo podéis comprobar esta noche cuando lleguéis a vuestra casa, estéis cansados, no tengáis otra cosa que hacer, os cogéis la 3092, os la leéis, empezad por el artículo 1, bueno, leeros también el preámbulo. Y cuando lleguéis a la disposición adicional octava, que está al final, habéis tenido que pasar por toda la ley. Bueno, iros directamente a la adicional octava. La adicional octava, el legislador del 92 dijo: para los procedimientos disciplinarios no es de aplicación esta ley. Hay que ir al procedimiento concreto. La potestad disciplinaria está regulada en la orden de 2 de agosto del 2011. Ahí tenéis está nuestro procedimiento, el que vosotros tenéis que seguir. Pero el legislador no se dio cuenta que al negar la aplicación de la ley la estaba negando toda. Luego no había posibilidad de recurrir, porque el artículo 103 y 114, donde están los recursos, tampoco son de aplicación. Luego no hacía falta notificar los actos, porque en el artículo 58 y 59, donde está la notificación, tampoco es de aplicación. Claro, tuvo que pasar un año para darse cuenta, y en una ley de esta que se llaman leyes escoba, que se publican al final del año, de medidas fiscales, metió un artículo diciendo: ¡ay, que no hemos dado cuenta de que metimos la pata! Tengan ustedes en cuenta que lo que no es de aplicación es simplemente el capítulo referido al régimen disciplinario o a la potestad disciplinaria de la Administración en sentido general, pero el resto del articulado sí es de aplicación. Luego, para llevar a cabo el régimen disciplinario, para el ejercicio de esa potestad atribuida, tenéis que tener en consideración la orden de 2 de agosto del 2011, porque ahí viene el procedimiento reglado, pero debéis conocer también preceptos colaterales que son imprescindibles, que están en la 3092.
Hoy no nos va a dar tiempo a profundizar y adentrarnos en todo ese mundo, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. En definitiva, me voy al apartado tercero. ¿Cuál es la normativa aplicable? Pues para trabajar el régimen disciplinario en relación con la competencia que tenéis atribuida, tenéis que tener en consideración el Real Decreto. El título séptimo del LEBE, desde los artículos 93 al 98, LEBE es la ley del empleado, del Estatuto Básico del Empleado Público, del 93 al 98, porque ahí está, por ejemplo, las sanciones que se pueden imponer, que para las faltas leves que tenía atribuidas solo es apercibimiento. Si alguien quisiera separar del servicio a ese que a lo mejor en vuestro fuero interno querríais separarlo del servicio, no vaya a poder, ¿eh? El Real Decreto 3386, el convenio colectivo para el personal laboral y en concreto a los efectos del procedimiento, la orden de 2 de agosto del 2011. Ese es el régimen jurídico aplicable, junto a los preceptos colaterales de la 3092 a la que antes me he referido. He dicho antes que el asunto del procedimiento es tan importante que al régimen disciplinario se aplican los principios del derecho penal. Esos principios vienen expresados en la orden de 2 de agosto. Esos principios son, en primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene dos significados. Un significado con carácter general, el principio general de que todos los ciudadanos, pero especialmente la administración y sus órganos administrativos, nosotros, estamos sujetos a la legalidad, principio de legalidad. Estar sujeta a la administración al principio de legalidad tiene un significado muy particular. Cuando nosotros vamos por la calle, como ciudadanos normales y corrientes, aquello que no nos está prohibido, está permitido. Es un principio liberal, decimonónico. Yo tengo un ámbito de intervención en mi esfera privada y pública que solo tiene como límite externo la ley y no la puedo sobrepasar. Para la administración y sus órganos, el principio se invierte. En algunas ocasiones escuchamos en los centros, esto lo podemos hacer porque no está prohibido. Error. El principio de legalidad para la administración implica que solo puede actuar cuando expresamente lo tiene atribuido. En vuestra vida funcionarial y de función directiva tenéis que tener claro ese principio. Antes de realizar una acción, tenéis que pensar en cuál es la cobertura legal que tenéis para realizarla, porque si no existe tal cobertura legal, no lo podéis realizar. Pero ese principio de legalidad tiene otra vertiente en el ámbito punitivo, y es que las normas que se aplican a los efectos de penalizar delitos, faltas o sancionar infracciones, la norma tiene que tener rango de ley, salvo en las relaciones especiales de sujeción. ¿Qué son eso de las relaciones especiales de sujeción? Todos, como ciudadanos, estamos sujetos a la administración, dependemos de la administración en cuanto que la administración invade nuestra esfera personal
y continuamente nos está diciendo cómo tenemos que intervenir, cómo tenemos que actuar. Es una relación genérica, pero todos los que estamos aquí tenemos una segunda relación con la Administración. Hemos decidido voluntariamente y hemos optado por incluirnos como funcionarios en la Administración. Eso nos sujeta de una manera especial a la Administración. Nuestra relación con la Administración es una relación especial de sujeción. Pues en esos casos, el principio de legalidad lo que significa es que no se precisa una ley para atribuir potestad disciplinaria ni para regularla. Es posible un reglamento. Por eso tenemos el Real Decreto 3386, que es el que se aplica a los funcionarios públicos. Y donde sí me voy a detener un poquito más es... Esto... Voy a beber un poquito de agua, disculparme. Pues mientras anuncio... El principio de tipicidad. Principio de tipicidad significa que nadie puede ser sancionado por algo que no está contenido en una norma, porque si no sería arbitrario. Y la Constitución erradica el principio de arbitrariedad, lo que se llama la interdicción de la arbitrariedad. Bueno, pues las conductas que podemos sancionar son las que están contenidas en la ley o en el reglamento 3386. La descripción de la conducta se llama tipo, de ahí tipificación. Y algunas cuestiones que pueden generaros problemas, porque el legislador reglamentario en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción, en el ámbito funcionarial, ha sido poco preciso. Fijaros, aunque los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo disciplinario, fijaros el artículo 138 del Código Penal lo que dice: el que matare a otro será reo de homicidio y penado con la pena de 10 a 15 años. Me dice la conducta y me dice la pena, en el mismo artículo. En el ámbito disciplinario tenemos lo que se llaman leyes en blanco o preceptos en blanco. Nos dice la conducta, pero no nos dice la sanción. Con lo cual tenemos que irnos a otro artículo para ver cuál es la sanción que le corresponde a la conducta. Es una dificultad. Podría haber optado el legislador por una concurrencia e integración de conducta y sanción. Pero peor son los conceptos jurídicos indeterminados. Hay una conducta, un tipo, que es la incorrección con el público, los compañeros, los superiores y los subordinados. ¿Me quiere usted explicar qué significa o cuál es el alcance de la incorrección? Porque es absolutamente impreciso. ¿Dónde comienza la incorrección y dónde finaliza? Alguien podría decir que es incorrección que alguien llega y te dice buenos días, tú agachas la cabeza y no contestas. Sanción. ¿No? Porque lo que dice es incorrección. O vas por el pasillo, viene aquel, dice me doy media vuelta. Es una incorrección. Pues delimitar la conducta para ver si es integrable o subsumible, que dicen los leguleyos, subsumible en el supuesto, es complicado. Lo más complejo, desde mi punto de vista,
son la remisión a otras normas. Cuando la norma dice en el artículo 45 del convenio colectivo referido a los laborales, dice, será falta leve, el tipo, la no comunicación previa de la falta de asistencia cuando pudiera haberlo sido, cuando pudiera haber sido comunicada. La no comunicación, la conducta es clarísima. Usted falta, no comunica que va a faltar, es un tipo perfectamente descrito. No me tengo que ir a ningún lado para saber que esa conducta es potencialmente punible. Pero si me voy al artículo 8 del Real Decreto 3386, dice, es falta leve el incumplimiento de los deberes y obligaciones. Y uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde están esos deberes y obligaciones para yo saber en un momento determinado si esa persona está obligada al cumplimiento del deber? Porque no basta que yo diga que la conducta producida es un incumplimiento de un deber. Se precisa algo más. Se precisa una norma de soporte que las dos integradas yo pueda concluir que esa conducta, incumplimiento del deber, y el deber está recogido en otro precepto, es punible. Y ahí viene el problema, porque hay que saberse toda la norma. Porque si no, no sabré dónde está el incumplimiento del deber. Y en relación con el ejemplo anterior, en ocasiones, a mí me ha pasado, oye, que tengo a fulanito que no dice que falta. Falta, a las 3 horas no hemos dado cuenta de que no está, evidentemente, la jefatura de estudios pierde el norte intentando organizar el servicio, vuelve al día siguiente y tampoco te dice nada. A las 48 horas tú le entregas el anexo 1. Y me la tengo que tragar un día y me la tengo que tragar otro. Y claro, tú le dices, no, mira, hay un precepto que dice, en la resolución de 6 de octubre del año 2005 del control de jornada, apartado 7, que el personal está obligado a comunicar la ausencia, sea justificada o no justificada. Ahí está el deber, ahí está la obligación. Entonces conecto la obligación con el tipo que está contenido en el artículo 8, pero engendra y tiene dificultades. En la orden de 2 de agosto del 2011 dice, respecto de esta conducta, que esos deberes y obligaciones son los que están contenidas en la norma. Pero claro, la norma es el ordenamiento jurídico. Los que están contenidos en la norma expresa de la función pública. Luego nos tenemos que ir al Estatuto Básico del Empleado Público para encontrar cuáles son los deberes del funcionario. Y mira tú, no vienen. Vienen lo que se llaman principios de conducta y código de conducta. Ya en su momento la comisión legislativa en el Congreso, que se encargó de la preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, propuso que se definiera un catálogo de deberes, tal como estaba contenido en la Ley de Funcionarios Civiles del año 1964. Al final esa propuesta no prosperó y lo único que tenemos es un catálogo de conductas, código de conducta y principios éticos, que pueden ser en un momento orientativos a los efectos de orientar, valga la redundancia, orientar la interpretación de las conductas descritas en el tipo. Otra problemática que plantea la
El principio de tipificación es que no es posible utilizar la analogía en el ámbito disciplinario, ni en el penal. ¿Qué significa utilizar la analogía? En ocasiones pudiéramos tener la tentación de, si me encuentro frente a una conducta que no está descrita en el articulado que yo utilizo para ver si es punible la conducta, me voy a otra norma en donde sí está descrita, aunque la norma no sea de aplicación en mi ámbito, cojo la norma y análogamente la aplico a este supuesto. Eso está prohibido. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía vasca, yo no he ido ya a mirar esto, ahora está internet, dice: la mala presentación en su apariencia personal. Esa es una conducta punible. Pues ya está, podríamos decir, pues se la voy a aplicar al que viene en bañador al centro. Pues mire usted, no es posible. Al que viene en bañador al centro no lo puedes convencer por la vía de la potestad, del poder, porque no se lo puedes imponer. Lo tienes que hacer por la vía del convencimiento, que manda narices. Que yo tenga que convencer a un inculpado en un procedimiento disciplinario por 9 faltas graves, de que cuando yo le estoy tomando declaración a una alumna mayor de edad, él no puede estar a 2 metros detrás, en bañador, se quita los calcetines y los pone encima de la mesa, porque le pican los pies. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Procedía a ese señor decirle: mire usted, la mala presentación en su apariencia personal es punible. Pues en fin, uno tuvo que hacer. Bien. Respecto de los funcionarios, la problemática de los tipos. Esta correlación es importante. 5 faltas leves están descritas, hay 5 tipos de faltas leves descritas en el decreto 3386, las que tenía arriba: el incumplimiento injustificado, la falta de asistencia de un día, la incorrección con el público, el descuido o negligencia en las funciones, el incumplimiento de los deberes y obligaciones. De esas 5, solo tenéis competencia para sancionar 3, las de abajo, y las que arriba están en azul, además con un límite. La primera de ellas hasta 9 horas, como he dicho. ¿Qué ocurre o cómo podemos distinguir para saber cuándo tenemos potestad o no, para distinguir entre funciones y deberes? Porque el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones es una conducta distinta del incumplimiento de deberes y funciones. Son conductas distintas. Luego tiene que haber semánticamente una diferenciación. Las funciones son competencias, facultades atribuidas por la norma a los órganos de la Administración. Os vais al decreto 327 y vais a encontrar un relato de órganos administrativos colegiados, unipersonales, de coordinación docente. Todos y cada uno de ellos tiene atribuidas competencias o funciones en alguna ocasión.
A esas competencias y funciones es a las que se refiere ese tipo. Y sobre esas cuestiones no tenéis competencia. Si un jefe del departamento incumple unas de sus funciones que tiene atribuidas, aunque la consideréis falta leve, tenéis que informar a la delegación provincial porque la competente para sancionar es la delegada, no vosotros. Ahora bien, si se trata del incumplimiento de un deber, sí sois competentes, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de deberes? Se trata de obligaciones genéricas que todos los funcionarios, por el hecho de serlo, como tales, tenemos, no porque seamos órganos administrativos. Todos los funcionarios, por el hecho de serlo, respecto del equipo directivo, respecto de la dirección del centro, tenemos la obligación de comunicarle. Y todos tenemos una serie de obligaciones genéricas que se encuentran en el artículo 91 de la LONCE, LOE LONCE. Deberes del profesorado. Perdón, me he ido. Ahí pone funciones del profesorado. Esas son funciones genéricas. Está en el LEBEP. En la LONCE. En la LONCE. Son deberes genéricos. Esa competencia que tenéis atribuida, en lo que se refiere a los funcionarios, el único problema que presenta es el que hemos dicho de las 9 horas al mes. Solo podéis sancionar hasta 9 horas. Mire usted, y si ha faltado en el mes, ahora veremos el concepto de mes, 9 horas y media, pues las 9 horas y media las sanciona la delegada provincial. Pero en lo que se refiere a los laborales, el asunto se complica. En el convenio colectivo, que tenéis que manejar, el artículo 45, las conductas tipificadas para los laborales son 6, de las cuales la correspondencia literal con las competencias atribuidas a ustedes son bastante complejas. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo. Tenemos la misma problemática que con los funcionarios, hasta un máximo de 9 horas. La falta injustificada de asistencia al trabajo de 1 o 2 días es una falta leve para los laborales, pues solamente tenéis competencia para sancionar un día. ¿Qué sentido tiene? Y vuelvo a las preguntas del inicio. ¿Qué sentido tiene que se os haya excluido la potestad disciplinaria respecto a 2 días, si al final el efecto es el mismo, si es un apercibimiento? Pues ahí hay una regulación un tanto, no lo voy a calificar, libre me dio a mí de juzgar a nuestro legislador. El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no sean falta grave. No hay ningún tipo de escrito en el artículo 45 del convenio colectivo que tenga esa misma redacción, pero sí hay una conducta descrita que es fácilmente integrable dentro de esta competencia, que es la no comunicación previa. Quien no comunica previamente la ausencia está incumpliendo un deber. El principio de irretroactividad, muy rápido, no es posible. Las normas penales o sancionadoras que tengan efectos en el pasado. Ayer ocurrió algo, por primera vez en un centro educativo, algo sangrante. La muerte de un profesor.
Mira uno, pone uno un canal y te encuentras que el único problema de la cuestión no es hacernos la pregunta de ¿dónde hemos fallado? Aquellos que tenemos algo que decir en lo educativo. La familia, la escuela, los medios de comunicación. Algo ha debido fallar para que un sujeto de 13 años haga lo que hizo, la barbaridad que hizo. Sin embargo, el debate se centraba en si tenemos que rebajar la edad penal de los menores a los 13 años, porque si hubiera estado en los 13 años, este sujeto sería penado. ¿Y por qué no a los 12? ¿Y por qué no a los 8? Ese era el debate ayer en los medios de comunicación. Otro tipo de preguntas no. Bueno, pues si mañana saliera una ley que rebajara la edad penal a los 5 años, a ese chico no le sería retroactiva. Voy a avanzar. Esto es importante. Presunción de inocencia. Un caso real. Pero bueno, este procedimiento que has llevado a cabo no respeta las normas ni los preceptos del procedimiento. ¿Dónde están las pruebas? Dice, ¿las pruebas? Y lo vi yo. Además me dijo, otro caso, el jefe de estudios me ha dicho que faltó, y yo creo a mi jefe de estudios, Sí, pero ¿dónde está la prueba? ¿Es que hace falta prueba? Pues hace falta prueba, por muy evidente que sea la conducta referida. Porque si no están las pruebas, la indefensión genera la nulidad. Y fijaros que cuesta trabajo iniciar un procedimiento disciplinario, que cuesta trabajo, a personas con las que lleváis trabajando un montón de años, que son vuestros compañeros y compañeras. Pero una vez que habéis decidido optar por esa vía es porque la vía de vuestra capacidad de influencia sobre la persona es seguro, porque ya no es posible más, ¿verdad que no? Y dices, es que ya no tengo más remedio. Pues cuando no tienes más remedio, si no hacemos correctamente el procedimiento, se nos queda luego cara de bobo, porque el procedimiento se anula. Y luego decís, claro, o se corre el río de decir, claro, es que como nadie nos apoya, es que vivimos solos, sobre el filo de la navaja. Y es verdad, la dirección de los centros está, y yo lo he sufrido en mis carnes, sé de lo que hablo, estáis en una posición en donde vienen vientos huracanados por todos lados. De arriba, de al lado, del otro lado, por delante, por detrás, y bastante está que hoy estáis aquí, que no habéis sucumbido todavía. Bien, todo el personal adscrito en vuestros centros. Voy a dedicar 3 diapositivas al cómputo de plazos. Regla general, los plazos obligan a todos, a la administración y a los ciudadanos. Los efectos del incumplimiento son distintos. Un ciudadano que incumple un plazo, se le agota, le caduca la posibilidad de cumplir el objeto de aquello que tuviera que realizar. Mire usted, llega tarde, no puede presentar el papel. Si la administración incumple un plazo, no pasa nada. Porque la administración es una maquinaria pesada, es lo que se llama la supremacía de la administración frente al administrador. No pasa nada en lo que se refiere al procedimiento.
un plazo incumplido en un procedimiento disciplinario no debe quitaros el sueño. Es que resulta que la norma dice que le tengo que comunicar el anexo 1 de que ha faltado para que presente alegaciones en el plazo de 48 horas y estoy como estoy y ya estoy en el cuarto día. No pasa nada, en el cuarto día se lo haces. La única problemática que se pudiera generar es si el incumplimiento del plazo por parte del funcionario es intencionado, evidente y causa un perjuicio también material, pues podría tener responsabilidad. Hasta ahora a nadie se le ha pedido responsabilidad porque haya incumplido un plazo. Luego, ese tema, ¿cómo se computan los plazos? Esto es un poco complejo, pero como todos los que estamos aquí tenemos el graduado, lo vamos a entender. Cuando los plazos vienen dados por días, si os vais al procedimiento de la orden de 2 de agosto, dice, y se le dará un plazo de 10 días para que presente alegaciones. Vosotros lo único que tenéis que decir es que tiene usted 10 días, no se los tienes que contar, pero tenemos que saber contarlos. El cómputo de plazos de 10 días comienza al día siguiente de haber notificado el acto. Al día siguiente. Empezamos a contar. Si se notifica el 21, el 22, 1, 23, 24, 25, los sábados computan a los efectos de días hábiles. Ya tenemos 4 días. 27, 28, 29, 30, 8. El 1 de mayo, el 9, el 2 finaliza el cómputo. Dice, mire usted, el 2 es sábado. ¿Tengo yo que estar en el centro por si a ese señor se le ocurre venir a presentarme las alegaciones? Pues no, que lo haga por correo. El hecho de que el cómputo del plazo caiga en un día inhábil no obliga a la unidad administrativa a permanecer abierta. Precisamente por eso el ordenamiento permite o habilita otros días para la cuestión. Por meses, un poquito más complejo. Regla general, de fecha a fecha. Si la notificación se realiza el día 3, la fecha del cómputo finaliza el día 3 del mes siguiente. Pero el inicio del cómputo empieza al día siguiente, como en la notificación por días. Si la notificación se hace el día 3, empezamos a contar el día 4. ¿Qué efectos tiene? Ninguno prácticamente. Si se cuenta el día 3 son 31 días. Pero si se cuenta el día 3, el mismo día 3, la persona en cuestión está legitimada para presentar documentación. Al contar el día 4, el día 3, si te traes los papeles no se los admites. Es el único efecto que tiene. Volvemos a encontrarnos con un caso de el fin del cómputo cae en domingo. Entonces sí se pasa a un día posterior, al día siguiente. Distinto es, y esto genera problemas, distinto es el cómputo del concepto mes en el terreno disciplinario. No es el mismo concepto que el que hemos visto anteriormente. Dice la norma, faltas injustificadas en el plazo de un mes. No es de fecha a fecha, porque si la conducta se cometiera la primera de ellas el día 3, tendríamos que contar hasta el día 3 de mayo, de fecha a fecha, a los efectos de computar todas las conductas que hubieran en esas 2 fechas. Y en este caso no hay que interpretarlo así. Se interpretan los meses naturales, conductas habidas dentro de un mes natural.
Si las conductas se concentran en los 3 últimos días, ese es el mes. En ese ejemplo tenemos, a efectos de cómputo, 2 meses. El mes de abril tendríamos 3 conductas y habría un expediente disciplinario. Y en el mes de mayo habría una conducta y habría otro expediente disciplinario. Serían 2 expedientes disciplinarios. Mientras que si contáramos de fecha a fecha, tendríamos un solo expediente disciplinario. ¿Veis la diferencia? Concepto de prescripción y caducidad. Madre mía. Concepto de prescripción. Regla general. Prescriben las conductas. Caducan los procedimientos. Explíquemelo. Si la conducta se comete hoy, infracción. Yo tengo 6 meses para iniciar el procedimiento disciplinario. Fuera o después de esos 6 meses no puedo sancionar, porque la conducta ha prescrito. Si dentro de los 6 meses yo inicio el procedimiento disciplinario, tengo 3 meses para finalizarlo. Si el instructor se pasa de los 3 meses, caduca el procedimiento disciplinario, no se puede continuar. Aunque estaría dentro de los 6 meses de prescripción, tendría que abrir otro procedimiento disciplinario. ¿Veis la diferencia? Sí. Y me voy físicamente porque me quedan 5 minutos, pero antes de irme coger el esquema que os he dado. En el esquema viene recogido y resumido el procedimiento que viene contenido en la orden de 2 de agosto del 2011. Y viene hecho de manera que veáis cuáles son las actuaciones de las personas intervinientes en el procedimiento, que son 3, 4, pero en esencia 3. La dirección del centro, el instructor y el inculpado. Y en cuarto lugar, la delegada o delegado territorial. En cada una de esas columnas tenéis cuáles son las funciones. Vosotros, como directores y directoras, tenéis la competencia para iniciar el procedimiento, de oficio siempre. Es decir, solo vosotros, por vuestra decisión, podéis iniciarlo. Si alguien os presenta una denuncia de un incumplimiento de deberes y obligaciones de un tercero, la denuncia no inicia el procedimiento. Sois vosotros los que, ponderando las circunstancias concurrentes en la denuncia, lo iniciáis o no. Se os puede ordenar por órgano superior, que debe motivar por qué debéis iniciarlo. El inicio se hace con una resolución de inicio. Hay una documental que está en los centros con todos los documentos que sirven como modelo para el tema. En la resolución de inicio se nombra un instructor que debe ser persona del centro, del mismo nivel que el inculpado. Para un profesor PES debe ser otro PES. Para un maestro maestra puede ser un PES o un maestro maestra. Y para un laboral pueden serlo también los dos.
el instructor notifica al inculpado o directamente podéis realizar vosotros la notificación. Y a partir de ahí surgen lo que se llaman los incidentes de abstención y de recusación. Si el expediente disciplinario se lo vais a abrir a vuestra pareja, tenéis que absteneros. Y tenéis que absteneros de abrirle el expediente, no porque sea vuestra pareja, sino porque estáis sujetos a abstención. Os sustituye el vicedirector o vicedirectora. Eso en el caso de que os abstengáis. También puede abstenerse el instructor, por las razones que están en el artículo 28 de la 3092. Este es uno de los casos en los que la 3092, esta tarde, cuando lleguéis a vuestra casa, sin dilación, meterle mano. El inculpado lo que puede hacer es recusaros a vosotros o al instructor. Y ahí vienen las flechitas de qué es lo que ocurre. A ustedes os puede recusar ante la delegada territorial, que tiene que resolver en el plazo de 3 días. Y al instructor lo puede recusar ante ustedes, que tenéis que resolver en el plazo de 3 días. ¿Seguís bien el plano? Está diseñado como un plano. Y después viene ya el instructor con las diligencias previas. Las diligencias previas antes del pliego de cargo no son prueba, aunque la orden dice realizará todas las pruebas pertinentes. Error. Las diligencias realizadas antes del pliego de cargos, insisto, no son pruebas, son diligencias previas que ayudan a formular el pliego de cargos de forma clara, precisa y en párrafos separados, porque después del pliego de cargos está el periodo de prueba. Y en ese periodo de prueba es donde hay que probar los hechos. Si no se prueban, impera y se impone la presunción de inocencia. El pliego de cargos se le notifica al interesado, se le da un plazo para las alegaciones y puede alegar lo que le venga en gana, lo que quiera. No está obligado, no le está permitido mentir, pero le está permitido no decir la verdad. No es lo mismo. Usted me debe probar, la carga de la prueba recae contra usted, que es el que me imputa. Yo me puedo mantener absolutamente pasivo, es decir, a lo que usted me pregunta, decir no, 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 o me acojo a mi derecho de no responder. Y finalmente, una vez que se ha realizado el periodo de prueba en donde probamos si efectivamente ha faltado, para lo cual, si es una falta, tengo que introducir elementos probatorios, por ejemplo, el parte de firmas, que por esa razón lo dejo en la sala de profesores, para que todo el mundo pueda firmar, incluso aunque ha faltado. Y te encuentras de que cuando vas a probar la ausencia, te dice, yo estaba aquí, mira ahí la firma. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Eso me ha pasado a mí. Y la dirección del centro, que no se había dado cuenta de la firma, se quedó en evidencia. Por eso es una práctica muy adecuada dejar el parte de firma en la sala de profesorado. ¿O no? La persona en cuestión, el instructor formula después la propuesta en donde debe ir la conducta, la tipificación, es decir, qué artículo dice que esta conducta es punible.
Y la propuesta de resolución, que siempre va a ser, ten cuidadito. ¿Eh? El órgano competente para resolver, que sois vosotros, emite la resolución y se la notifica al inculpado. Una resolución conforme al modelo de la documental que tenéis, que os ha llegado porque se ha enviado desde la consejería, me consta, en donde aparece la conducta, la tipificación, que ya te la ha dado el instructor, la propuesta de sanción, ten cuidadito, y atención, al notificar al inculpado la resolución, hay que decirle al inculpado qué recurso puede interponer, porque si no, no tiene efectos el ten cuidadito. Que si no tiene efectos el ten cuidadito, tampoco pasa nada, porque la notificación tiene que, recurso que procede, si es funcionario, recurso de alzada, si es laboral, recurso de o mejor dicho, reclamación previa a la vía laboral. Órgano ante el que se interpone la delegada territorial. Plazo para su interposición, 1 mes. ¿De dónde saco esta información? De la 3092 que tenéis que leeros esta tarde. Y después de eso, al inculpado solamente le queda recurrir, si quiere, el apercibimiento que le has hecho. Hemos tardado 3 meses en resolver un procedimiento prolijo, complicado, para finalmente un ten cuidadito. Muchas gracias por vuestra atención. Primero, una apreciación personal en cuanto al procedimiento, que desde luego es legal y el que hay que cumplir, pero me parece que es extremadamente garantista para la persona que no cumple. Y bastante arduo de vivir cuando es tú el que inicia el procedimiento. Y por otro lado, una cuestión que tengo. Cuando estos procedimientos se convierten en expedientes administrativos que ya pasan a delegación por falta grave, después de la práctica de la prueba, cuando tiene el periodo de alegaciones la persona, en ese periodo de alegaciones puede alegar, como bien ha dicho usted, cualquier cosa. Incluso puede alegar información contra, por ejemplo, un compañero o la directiva, dándola como cierta sin aportar prueba ninguna. Pero esa información no la conoce quien inicia el procedimiento. Al igual que el incoado, ¿no? Si está presente en la práctica de la prueba, cuando por ejemplo hay una testifical, si él en las alegaciones pues dice que, le digo yo, que un compañero le ha dicho a los niños delante de él que los va a matar a todos, ¿cómo se defiende la otra persona? Porque una acusación muy grave, ahí podría salir otro procedimiento diferente, ¿no? Esa información no llega a la persona, o sea, yo puedo decir, pero nos diga quien sea, que estoy en mi periodo de alegación y nadie se va a enterar más que el instructor. Por esa razón, el instructor lo que debe hacer en esos casos es emitir como pieza separada del procedimiento un informe a la dirección del centro, informando de lo que ha acontecido en ese procedimiento interno. Y, como tú muy bien has dicho, después podrá abrirse un procedimiento distinto por las acusaciones vertidas, acusaciones si tienen viso de... porque si es un falso testimonio, una injuria, una calumnia, puede llegar incluso a la vía penal. Pero eso no lo sabe la persona afectada. La persona afectada no tiene... La persona afectada podría saberlo. Claro, aquí estaríamos en el problema de si de lo que se trata es de una injuria, el injuriado es el que tiene legitimidad para, bueno, pues en ese caso la dirección del centro, una vez que recibe el informe del instructor, puede informar a la persona
en cuestión a los efectos de que proteja sus derechos. Por eso digo que me parece muy garantista en un caso, pero no siempre se produce esa... El procedimiento disciplinario es efectivamente garantista, lo mismo que es el procedimiento penal. Y tú lo has dicho muy bien. Para el incumplidor, bueno, pues por esa razón, para el incumplidor tenemos que gestionar el procedimiento de manera que, utilizando esa expresión a lo mejor inadecuada por coloquial, nadie se vaya de rositas. Vamos a ver, uno de los problemas que puede generar la apertura de un expediente es una buena selección o elección del instructor. Esto es un muerto que se le echa a alguien, es muy difícil buscar una persona y yo quiero preguntar, porque además es un asunto muy delicado, ¿hasta qué punto, si se designa a un miembro del equipo directivo, puede ser recusable? Y si es posible, recurrir ante una recusación que no satisfaga al recusante. ¿Me explica? Es decir, si hay un segundo... ¿Miembro del equipo directivo puede ser instructor? Sí. ¿Ser miembro del equipo directivo es motivo de recusación? No. Las causas de recusación son las causas legales de abstención del artículo 28 y no está ese supuesto porque son supuestos tasados. Ahora bien, si ese miembro del equipo directivo tiene amistad manifiesta o enemistad manifiesta o es familiar hasta el segundo grado, creo recordar, del inculpado, podrá ser recusado, pero por esa causa, no por ser miembro del equipo directivo. Y no por amistad manifiesta. No, el tema de la amistad manifiesta tiene unos perfiles bastante precisos. Amistad manifiesta, que es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es amistad manifiesta? ¿Que llevamos 20 años trabajando? Pues no. Ahora, si yo estoy comiendo todos los días en tu casa, pues, hombre, algo de amistad tiene que haber ahí. Además dice otra cosa, íntima. ¿Hasta dónde llega la intimidad? Mira, Juan Antonio, con respecto a... Has hablado antes de las funciones de deberes y obligaciones. ¿Hay algo por encima de...? Te pongo el caso. Todos tenemos que continuar una vez, profesor, que ha habido lector en clase. ¿Qué? Ha habido lector en clase, del marca. Momento. Entonces, es que yo te he entendido, ha habido un lector. Bueno, no. Venga, sigue. No, tampoco rápido. Ha habido, pero no rápido lector. Entonces, pues, claro, siempre se nos ha dicho que nosotros no podemos entrar en esa clase a ver lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco decir, bueno, no es tu función evaluar a alguien que está en su práctica docente. Y a veces, claro, nos quedamos sabiendo lo que ocurre ahí dentro, no podemos acceder porque somos los directores. Eso no sé si es compartido con... Para mí me ha pasado un par de veces, ¿eh? Entonces no sé si función, deber, obligación, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que ahí está ocurriendo algo mal. ¿Tengo que entrar? ¿Puedo llegar y observar? No. Tú, con los indicios que tienes o con la información que tengas, emites un informe y lo presentas en la delegación provincial a tu inspector de referencia. Que ya... ahora bien, el inspector o tú, a lo mejor hay información complementaria, porque a ti el Espíritu Santo seguro que no te ha informado de eso. Los alumnos informan, los compañeros informan, bueno, pues esa información se va rescatando y en algunos casos incluso hay que pormenorizarla, secuenciarla incluso cronológicamente. En tal día, tal alumno me dijo que este profesor leyó en clase. Mire usted, eso es una testifical en un momento determinado. ¿Por qué no? De un menor, los menores
están legitimados para intervenir en el procedimiento y tienen capacidad de obrar en determinadas ocasiones. Y si no tienen esa capacidad de obrar, se suplen con la presencia del padre o de la madre. Una reclamación de calificaciones la puede poner el padre o la madre del menor, pero también el menor, porque tiene capacidad de obrar en ese campo concreto. ¿Puede hablar más alto? Un poquito más alto porque no me estoy enterando yo. Sí, sí, te escuchas. Sí, has dicho anteriormente que un compañero, si pone una denuncia por estar en el registro ante el director, porque... ¿Entrar en el registro ante el director a qué te refieres? Pone una denuncia con entrada de registro. Ah, entrar en... sí. Vale, vale. Ante el director porque un compañero suyo llega tarde, el director no puede abrir procedimiento de recusación, ¿no? Es lo que ha dicho anteriormente. No, son dos conceptos totalmente distintos. He dicho, el procedimiento se inicia a instancia de parte o de oficio, perdón, siempre de oficio, pero puede ser por una denuncia. Un tercero te puede denunciar. Tú puedes denunciar que este señor comete tal irregularidad, tal infracción, tal conducta que está tipificada. Yo, en la denuncia que tú me aportas, a mí que soy el órgano competente, aprecio indicios de veracidad en tu denuncia. Entonces abro un procedimiento contra él. ¿Por qué lo abro? De oficio por una denuncia. Pero el hecho de que tú me presentes la denuncia no significa que automáticamente tengo que abrir el procedimiento. Si no veo indicios o veo que hay un abuso de derecho en la denuncia que tú planteas, sencillamente no abro el procedimiento. Juan Antonio, ¿tiene que justificar por qué no lo abre? No. Perdonad, que podríamos hacer muchísimas más preguntas. Juan Antonio, yo estoy convencida que todos quisieran hacer una, pero es que estamos ya bastante sobrepasados de tiempo. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho para sintetizar, aclarar dudas y le damos las gracias por estar aquí. Gracias.